Hola, vamos a hablar en este taller de las características que todos los seres vivos heredamos, cómo las heredamos. Entonces les explico el presente taller y cuál es el trabajo que tenemos que hacer en él para poder trabajar y dar un buen resultado. Bueno, entonces al principio lo que encontramos es un texto introductorio en el que nos plantean una enfermedad y eh, nos, nos ponen a pensar pues cómo se heredan enfermedades y cómo se heredan algunos rasgos como el color del pelo, de la piel y de los ojos de padres a hijos, ¿verdad? Entonces, partiendo de ese texto, de la información que nos dan acerca de la enfermedad que se llama albinismo, nos piden responder unas preguntas. Estas preguntas o esta pregunta, la primera pregunta, ¿cómo crees que se heredan los caracteres de una generación a otra? Lo que quiere decir es que debes explicar cómo piensas tú que se heredan las características de padres a hijos, o sea, cómo tú heredaste algunas características de tu papá o algunas características de tu mamá o incluso características de nuestros abuelos, de nuestros tíos, etcétera. La idea de este taller es revisar los fundamentos de los mecanismos de transferencia de la herencia, es decir, cuáles son, digamos que los pasos para que se puedan heredar esas características. En la actividad número 1 tenemos un texto que nos invita a revisar cómo pensaban algunos filósofos de ese tema, qué creían ellos de cómo se heredaban los caracteres. Entonces encontramos a 4 grandes filósofos muy conocidos, como son Hipócrates, Aristóteles, Galeno y San Agustín. Estos 4 grandes pensadores tenían una manera de expresar o de explicar cómo se heredaban esos caracteres. En este cuadro ustedes van a colocar simplemente, de acuerdo a lo que leyeron de cada uno de ellos, de su pensamiento, cómo son esas características de su pensamiento, cómo ellos entendían que se heredaban las características de padres a hijos. Entonces ustedes van a colocar en cada cuadro lo que entendieron de la lectura de cada uno de estos filósofos, de su forma de pensar. En la actividad número 2 ya les habla de Gregorio Mendel. Gregorio Mendel es llamado el padre de la genética porque fue un monje que realizó una serie de experimentos con plantas llamadas guisantes o lo que nosotros conocemos aquí en Colombia como arvejas. Plantas diferentes y realizó experimentos con ellas que lo llevaron a encontrar patrones que se repetían en las plantas que iban obteniendo al cruzar dos plantas, ¿verdad? De las plantas nuevas, de las nuevas generaciones. Entonces, aquí les hablan un poco de los experimentos que él realizó. En el video que yo les envié por el grupo de WhatsApp también van a encontrar, que es un video muy didáctico, la explicación de cómo él realizó esos experimentos. Básicamente fueron 3 experimentos que él hizo, pero fueron 3 experimentos hechos en una cantidad grande de plantas de guisante o de arveres. Entonces aquí les resumen un poquito la primera etapa. ¿Qué hizo él? Él en esta primera etapa tomó 2 plantas de guisantes, una planta de flores moradas y una planta de flores blancas. Es decir, 2 plantas puras. Él las llamó puras porque no habían sido cruzadas sino con su propio polen. Solo habían sido fecundadas con su propio polen de forma natural. ¿Qué hizo él? Él hizo algo
una manipulación, digámoslo ahí, tomó el polen de la blanca, ¿verdad? Con un pincel y lo llevó hacia la flor morada para polinizarla de manera artificial. De allí esa planta generó unas nuevas plantas que se conocen como la primera generación filial. Así son llamadas en este tema. Él se dio cuenta que todas las plantas nacieron de color púrpura. Entonces, en la primera pregunta que les hacen, les preguntan qué característica tiene la generación F1. Es decir, qué características encuentran ustedes en la primera generación del primer cruce de plantas puras que Gregorio Mendel realizó. Con tus propias palabras, tú escribes en este espacio las características que tú encuentras. Después nos explican cuál fue el segundo experimento. De la primera generación que él obtuvo, que todas las plantas nacieron con flores moradas, él hizo otro experimento y dejó que estas plantas se autopolinizaran, es decir, que hicieran su proceso de reproducción natural. Al obtener nuevas plantas de esa primera generación que había obtenido anteriormente, la llama segunda generación filial. Pero en esta ya le empieza a darse cuenta que hay un cambio en esa generación. Se da cuenta que de cada 4 plantas que él obtiene, una es de flores blancas y las otras de flores moradas. Por eso aquí nos colocan 3/4 de color púrpura y 1/4 de color blanco. Aquí debe ser blanco. Entonces les preguntan a ustedes, ¿qué sucedió con la generación F2? Ustedes con sus propias palabras van a escribir en este espacio lo que ustedes comprenden aquí que sucedió en ese segundo experimento. Posteriormente, les dicen aquí que permitió Mendel que las plantas de la generación F2, es decir, las anteriores, se autopolinizaran nuevamente y observó que de esa tercera generación a la que llamó la tercera generación filial, obtuvo 3 plantas púrpuras por una planta de color blanco. Entonces ustedes después de leer esto que está aquí, esos 3 experimentos de Mendel, ¿verdad? Acá les piden que ilustrar en este espacio cómo creen ustedes, cómo se imaginan que fue ese experimento. Si fueron 3 experimentos que él hacía cada vez que cruzaba 2 plantas, ¿cómo se imaginan ustedes que fue? Por favor, lo colorean, ¿verdad? Lo hacen bien bonito, no importa que no sean los más profesionales dibujando, pero hagan algo bien bonito con colores, sobre todo con los colores blanco y púrpura de las plantas, que es lo que nos están mostrando allí, y escriben aquí cómo pueden resumir ustedes qué fue ese experimento y cuál es la importancia. Miren que aquí dice, explica su importancia para el establecimiento del estudio de la herencia en la actualidad. Listo. Bueno, aquí nos van a hablar de unas palabritas que yo en el próximo taller les voy a aclarar, como son la palabra alelos, como son la palabra dominante, como son la palabra recesivo, como son estas 2 palabras, cromosomas homólogos. Todas esas palabras, organismos homocigotos, las vamos a explicar en el próximo taller que yo les envíe. Así que no se preocupen un poquito si no entienden la terminología. En la actividad número 3 simplemente es escribir un poquito sobre la biografía de Gregorio Mendel, investigar un poco. Yo les envié por ahí un audio para que de ese audio pues saquen lo que ustedes entienden de manera muy resumida, breve, hacen una especie de resumen, ¿verdad? Y aquí
tenemos una especie como que, digamos, de quiz, pero no es como un quiz. Ustedes van a contestar algunas preguntas encerrando una sola respuesta. ¿A qué se dedicaba Gregorio Mendel? O sea, esto tiene que ver con qué, con la biografía de él, con qué trabajó, quién es considerado el padre de qué, cuál es la primera ley de Mendel, los rasgos heredados que se observan son, ahí en el taller les dice todo eso, cuál es la segunda ley de Mendel, cómo se llama, cuál es el nombre, cómo se llama la publicación de Mendel sobre sus descubrimientos, eso tiene un nombre también, cómo murió Mendel, y allí termina el taller. La idea es simplemente que ustedes se familiaricen un poquito con la historia de los experimentos de Mendel para poder avanzar un poco en este tema. Entonces, muchachos, ánimo y éxitos en el desarrollo del taller.